Bien, amigos del Mañanero, continuando con el programa, ahora tal como le habíamos dicho antes de irnos para una pausa, tenemos la presencia aquí del profesor Eduardo Hidalgo. Él es diputado y vamos a abordarlo a propósito de los recursos de las AFP y la posibilidad de que puedan ser utilizados. Buen día, profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, mi querido Manolo, y a todo el público que sigue esta especie de toque de queda, antes que el toque de queda de Danilo, porque este sí se respeta. Arrancamos rápido. Sí. Gracias, Ivonne, profesor. Ariel, a José Antonio y naturalmente al líder del programa, a El Boli, que Gracias. gentilmente se hizo eco de la propuesta, igual que cada uno de ustedes. Así que a la orden. Bien, profesor, siendo honesto y sin politiquería ni populismo, con datos reales, económicos, científicos, ¿se pueden utilizar sin hacerle daño a la economía? ¿Se pueden utilizar los recursos que tienen acumulados la AFP para los trabajadores? Qué interesante ese enfoque, porque realmente sí, la votó. Realmente eso es lo que a él le gusta que usted le diga. Sí. Gracias. Soy el Jordan del humor. Gracias. Sí, claro. Tiene un impacto, no solamente del humor, sino de la comunicación. Tiene un impacto en el PIB que el pueblo llano y las personas como ustedes y como yo no alcanzamos a ver. Realmente los fondos de pensiones tienen un alto porcentaje del PIB y con hacer politiquería o cogerlo ahora en tiempo de campaña como tema de campaña, le haría un daño irreparable no solamente a los trabajadores y trabajadoras y empleados, que son quienes aportamos en una cuenta que se llama capitalización individual, donde nosotros vamos ahorrando unos chelitos mensualmente para cuando tengamos 60 años o hayamos acumulado las 360 cotizaciones, que esos son 30 años, oiga bien lo que estamos hablando, entonces esos son 30 años de yo ir ahorrando unos chelitos para yo tener un dinero que me permita, digamos, sobrevivir en la escasez, que justamente cuando empieza la vejez, que vienen los achaques y vienen las limitaciones porque ya no estoy en la edad productiva. Entonces, la idea es que podamos consolidar esos fondos para garantizar una pensión digna y una jubilación digna al momento de yo retirar. La pensión es por enfermedad e incluso el monto es menor porque hay una escala establecida en la ley. La jubilación, pues, a partir de tus 60 años y de tus 360 cotizaciones, ya tú tienes derecho a una jubilación. Pero ¿qué ocurre? Que una jubilación equivalente al 23% de lo que usted gana ahora. Vamos a ponerlo sencillo y llano. Yo gano 100 pesos mensuales, que nadie gana 100 pesos. Tengan una idea. Entonces, cuando ya yo llegue el momento de mi retiro por la jubilación, yo voy a tener, no es que me voy con 23 pesos, no. El que mejor le vaya en esa escala alcanzará un 23% de su salario cotizable, porque usted se acuerda lo que pasó con un amigo que ganaba 400,000 pesos y se jubiló con eso, y eso fue al tribunal y lo echaron para atrás, porque la ley habla de unos sueldos cotizables, de unos salarios cotizables. Todo lo que tú ganes por encima de ahí no va para tu pensión, es simplemente del monto que la ley te reconoce. Entonces, hay que ser prudente, Osuna, es muy oportuna su pregunta, para no ser politiquería con este tema. Lo que sí, en el mundo entero, ustedes han visto, nosotros por ejemplo en la región vemos lo que pasó en Chile, que hubo semanas de la gente en la calle protestando contra la AFP. No sé si ustedes recuerdan que salía no AFP, porque ¿qué pasa? Nosotros no hemos recibido la primera pensión. ¿Ustedes sabían eso?
todavía en el país no ha habido la primera pensión. Las primeras jubilaciones empiezan en el 2025, porque la ley estableció un tiempo. Por eso es que ustedes escuchan que hay personas que murieron y sus familiares hoy no han podido recibir los chelitos. Ustedes saben de cuántas personas tenemos que fallecieron y que las AFPs no le han querido devolver los chelitos a sus familiares. 55,000 personas, que hay un fondo de más de 1.700 millones de pesos por ahí que las AFP lo tienen en certificado financiero, están ganando, obteniendo beneficios, mientras los herederos, vamos a decirlo así, o sus legítimos dueños, están pasando las 1.001 noches. Entonces, 1.700 millones de pesos en este momento, ellos pueden desprenderse porque ese dinero no es de ellos y a nadie le va a tocar una pensión por esos fondos. Por lo tanto, ellos no van a invertir nada, es simplemente devolverlo, simplemente devolverlo. Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta. En el caso mío particular, mi padre, que tiene 89 años, antes, cuando vivía en el país, tenía 87, tiene 3 derrames cerebral y ya había trabajado en varias instituciones del Estado. Yo estuve por Hacienda para ver si salía una pensión y era imposible porque se supone que él no había cumplido con ese tiempo que dice usted que debe tener. Sin embargo, él había hecho algún tiempo en Estados Unidos, había vivido, y cuando llegó allá, inmediatamente le salió una pensión por la edad y por una serie de cosas. Qué lamentable que en su país, donde él sí dio una fuerza de trabajo durante tantos años, eso no solamente en el Ejército Nacional, sino también en otras instituciones del Estado, como Autoridad Portuaria y todo eso, no hay todavía una pensión para él. 89 años y 3 derrames cerebral. Cuénteme usted de eso. Usted tiene toda la razón, porque el sistema de nosotros ha sido una copia del modelo chileno. Y el modelo chileno para toda la región es el peor que existe. Es una injusticia. Realmente nosotros estamos planteando que el tema de la seguridad social es universal. Nosotros estamos aquí cotizando al Fondo de la Seguridad Social. Si nos vamos a España, si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a donde fuere, como es un tema universal de protección, porque tiene unos riesgos de salud, como el caso de su padre, que tuvo 2 ACV, y un riesgo para la vejez. Entonces, ¿qué implica eso? Que esos fondos, lamentablemente, cuando entró la ley en el 2001, hay una especie de laguna, hay una especie de limbo. E incluso es bueno que ustedes sepan que los bancos, que son los dueños, cada banco tiene una AFP. ¿Usted se ha dado cuenta? Sí. Cada banco tiene su AFP. Es decir, tengo mi pequeña empresa, sí, claro, porque es una institución. Tengo mi AFP. Cada banco tiene su AFP. Pero lo peor del caso no es eso. Ustedes, del 2004 al 2020, ¿ustedes saben cuánto se han ganado la AFP? 35,000 millones de pesos. Del 2004 al 2020. 35,000 millones por administración. Entonces es más rentable poner una AFP que ese trabajador. Claro que sí. Y hasta del propio, tener el banco también es más rentable. Por ahorrar tu chelito, Osuna, porque tú cotizas y vos y demás, a la AFP a la que ustedes pertenecen, ella por tener esos chelitos guardado, se han ganado 35,000 millones de pesos. Y poniendo a producir, profesor. Poniendo a producir el dinero. Que ponen a producir el dinero suyo. Pero las ganancias son de ellos. Las ganancias son de ellos. Profesor. Entonces, para concluir la pregunta, entonces no es justo que pase aquí un trabajador y como el padre de él, como él, hay miles de trabajadores. Bueno, ustedes han visto lo dramático de los cañeros. Sí. Ustedes no lo han visto. Porque ellos cotizaban al Seguro Social. Ellos cotizaban. Y ese dinero, en alguna manera, debió ir a Hacienda, al fondo de pensión. Cierto. ¿Y para qué? Para que ahora, cuando ellos están sin empleo o ya están
en su vejez, el Estado tenga el deber y el compromiso de devolverle en una pensión que es bajísima, es lo primero que es bajísima, es injusta, pero mientras tanto le sirve para por lo menos mal comer. Profesor, adelante. ¿De cuáles otras fuentes pueden la AFP disponer para dársela al trabajador? Aparte del dinero de los 1.700 millones, ¿hay otras fuentes que pueden disponer que no lacere realmente el negocio de la AFP? No, exactamente. Ellos tienen 513 mil millones que se han ganado. Tienen 1.700 millones de pesos que Sí. son de los afiliados fallecidos, ¿verdad? Sí. Y tienen 513 millones de pesos al año pasado que se habían ganado. Ganancia sin haber puesto un chele, porque el dinero lo pongo yo. Y ellos, oye, como dice, administran, lo invierten, por eso ustedes ven que invierten en deuda pública, invierten en electricidad, en certificados financieros, y eso ha generado unos 513 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? De sus ganancias, que cojan un pedacito y vayan en solidaridad con los trabajadores. Fíjense, hay casi 1 millón de personas que hoy no tienen empleo. Y ellos lo que están planteando es no descontarle. ¿Cuánto es que me descuentan a mí? 1.000 pesos, 2.000 pesos. ¿Con eso yo puedo vivir? ¿Con eso yo puedo vivir? No, eso es una burla. Entonces, lo que estamos planteando es que de sus ganancias especialicen un fondo de solidaridad. Por ejemplo, para ir al caso del padre de su compañero. Sí, Estados Unidos está así, que yo lo admiro. Lo único que ya no me hace el hombre del radio. Yo sufro mucho, que no veo el hombre del radio. Eso va. Le están entregando desde la semana pasada $1.500. Allá. Sí, allá. Porque la seguridad social tiene un fondo para ese tipo de situación que vive la población. Y es lo que nosotros queremos, que en nuestro país exista un fondo. Por ejemplo, una persona es suspendida de su trabajo o lo pierde durante 90 días, la seguridad social le está pasando en otros países el salario que le estaba cobrando. Y aquí ni siquiera le devuelven los chelitos que tiene en la cuenta de capitalización individual. Muy bien. Ivonne tiene una pregunta, profesor. Hola, Ivonne. ¿Hay alguna forma de que luego que pase todo esto se haga, por decirlo de alguna forma, una reforma con las AFP donde quizás se disminuya el tiempo de espera para las personas? Porque tenemos el día pasado 65 años realmente en un país como este es mucho. Entonces quizás que se puedan hacer nuevas reglas con la AFP. ¿Hay alguna forma? Sí, claro que sí. Sí. Por ejemplo, ahora que la población va a elegir nuevos legisladores, yo pienso que esta es una gran oportunidad. O el Congreso actual. Lo que pasa que fíjense, cuando se habló de tocar este tema, aún con la propuesta del 30%, que debo decirle que es una propuesta que le beneficia a las AFP. Porque es del dinero que yo tengo ya para mi vejez, yo le voy a sacar un 30%. Lo que quiere decir que cuando ellos vengan a darme mi sueldo de jubilación, ya va a ser en un monto menor. Es decir, si era hasta un 23%, y si yo le saco ya un 30% de lo que yo tengo ahí ahorrado, en base a un 70% que me van a jubilar. Ese es un tema. Y el otro son los años. Hay que modificar esos años. Claro. No es verdad que una persona, sobre todo en este país, que no tiene las condiciones materiales de existencia que te permita tú sobrevivir a los 70 años. Entonces debemos bajar los años de retiro, debemos de alguna manera crear el fondo de contingencia para cuando yo no tenga empleo o para cuando estemos pasando esta situación que hoy vivimos acá,
cualquier contingencia que nosotros podamos tener, una seguridad solidaria y humana. Yo creo que, Ivonne, ese es un aspecto que hay que tratar profundamente en la modificación de la ley. Se hizo un intento y hubo una modificación y la gente cree que fue favorable. Lo que pasa es que ellos metieron lo siguiente. Ok, vamos a bajar porque es escandaloso. Oiga, como dice Manolo, que es mejor tener una AFP que ser trabajador, porque si yo en un año, del 2004 al 2020, en 16 años, he tenido más de 35 mil millones de ganancias. Óigame, el negocio es bueno. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Por la rentabilidad, porque es escandaloso. Tú hablar que un año te gana 9 mil millones de pesos. Eso digo, bueno, pero ni una mina de oro, solamente por tener un teléfono, tener internet y funcionar en un espacio pequeñito que el banco habilita, que es entonces la oficina de la AFP. Oiga qué chulería. Entonces no es justo eso. Entonces hay que bajar esos años y ellos dieron un palo del negocio del siglo, fue que ahora sus ganancias están a tasa fija. No importa lo que pase. Voy a tener, y cuando tú ves, dices, no, pero les redujeron la tasa. No, lo que pasa es que esa tasa era dependiendo a cómo le fuera o qué eventualidades tuviera la economía en el país. Ahora no. Si me va mal, gano eso. Y si me va bien, gano eso. Es decir, hay que realmente ocuparse para hacer una reforma profunda a la ley de seguridad social para que beneficie naturalmente a los trabajadores. En un mundo como el que estamos hoy, de libre mercado, la libre empresa, yo creo que sí, que el que invierte tiene que ganar. Ahora, lo que aportamos, cuando, miren, Ivonne, que creo que usted es la más joven del equipo ahí, ¿verdad? Sí. Bueno. De la mujer, ella es la más joven. Sí. No, la más joven. Mire, cuando en el 2025 esos trabajadores reciban esa pensión de zona franca que le han metido que van a recibir el dineral del mundo, miren, va la de Troya. Y lo peor es que mientras él tenga dinero en esa cuenta, es decir, si a los 10 años, a los 15 años, se acabó el dinero que tenía en ese fondo, se quedó sin pensión. O sea, realmente dramática esa situación. Y en el 2025 aquí va a pasar, bueno, Chile no va a quedar chiquito, porque aquí sí sabemos hacer la cuestión. ¿Verdad, Manolo? Sí, ciertamente. Bueno, profesor, gracias. Ha sido muy ilustrativo todo lo que usted nos ha dicho, edificante. Ojalá y se tomen las previsiones del lugar y se hagan las reformas necesarias para que en el futuro inmediato, pues el trabajador dominicano sea más protegido en lo que tiene que ver con sus pensiones y el dinero que él está aportando para su futuro, para su retiro digno. Muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo. Y le felicito. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores, seguimos con el Mañanero.